Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este seguimiento del proceso al que nos enfrentamos en la República Dominicana del virus COVID-19. Tenemos, como ayer, tenemos a Héctor Rodríguez Cruz, psicólogo clínico, un intelectual que nos ha acompañado en este proceso. Y nos interesa conocer, Héctor, tu punto de vista sobre la alocución de anoche del presidente de la República, Danilo Medina. El presidente informó medidas económicas, también informó medidas paliativas para los sectores más pobres de la sociedad dominicana y anunció la búsqueda de dinero, por supuesto, hay unos 30.000 millones de pesos, aparte de que algunos programas van a abarcar 5.2 millones de personas, incluyendo la cobertura con 8.500 pesos como aporte a los salarios de cada una de las personas que pierdan o que dejen de laborar en este momento, para que las empresas asuman la otra parte del salario de estas personas. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu lectura de ese discurso del presidente? Buenos días, Fausto. Obviamente este discurso hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Como yo no soy economista, que es uno de los puntos fuertes del discurso del señor presidente, repetiré algunas cosas de sentido común. Es decir, yo oí el discurso, lo oí 2 veces en la repetición, entonces reacciono como un ciudadano. Quizás un poquito más, buscando siempre la arista de las soluciones vinculadas a la salud mental. Partiendo de la cobertura, 5 millones, realmente por la estrategia de distribución, y esto lo dijo Isidoro, aunque no es mi campo, parece ser que esto no es posible. En segundo lugar, hay algunos datos que le dieron al señor presidente que no coinciden con la realidad. Por ejemplo, lo que está recibiendo ahora cada ciudadano en beneficiario de la tarjeta Solidaridad son 750 pesos, no son 1.500. Y lo otro, de llevarlo a 5.000, una medida que entrará en vigor en abril, pues también deja una semana y pico de mucha zozobra. La gente de aquí ya tiene que comer. A mi juicio fueron muchas medidas, todas juntas, como que uno no sabe cuál es la más importante o cuál es la más prioritaria. Esto implica que hay que hacer un análisis sectorizado para ver qué tanto estas medidas constituyen soluciones exigidas por el momento. En cuanto a lo social, que quizás es donde puedo ubicarme, me parecieron las medidas anunciadas muy confusas. Uno no sabe realmente qué va a beneficiar a la gente que trabaja, qué va a beneficiar a las personas que no trabajan. Y en cuanto a la insistencia del señor presidente, quédense en casa, aquellas personas que no reciben un beneficio directo, pues se van a quedar en casa con mucha zozobra. Finalmente, las cifras de la cobertura de los comedores económicos y del plan social de la presidencia resultan pírricas frente a la urgencia de alimentos que tiene la población. En cuanto a los comedores, se habló de 45.000 personas y el plan social de distribución de alimentos no cocidos tiene una cobertura de 100.000. Dirá la gente, pero algo es algo. No, es que esto tiene que ser planificado de tal manera que llegue hasta la mayor cantidad de necesitados. Esto es lo que puedo decirte en cuanto a la... Y además, como habíamos hablado ayer, no me gustó que fuese con el esquema de discurso, de un discurso apresurado, rápido, como que la gente pudiera pasar de una idea a otra sin tener tiempo para procesarla. Usted dirá, bueno, léala. Bueno, entonces, ¿para qué televisado? Entonces, creo que soy partidario, y lo discutí ayer contigo, de un discurso más, de una comunicación más sosegada y no con un esquema de discurso. Señor presidente, quítese la corbata, quítese el saco, no lea tan rápido, es decir, converse con el pueblo. Bueno,
es una lectura, por supuesto, válida desde mi punto de vista de lo que produjo anoche el presidente de la República. Yo he ido en otra dirección. A mí me parece, y no soy epidemiólogo, pero sí he trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, tengo algunas nociones de la salud pública y de cómo debe actuarse frente a situaciones como esta. Siempre he escuchado a epidemiólogos decir que los vectores son los elementos que hay que eliminar cuando existe una expansión de un virus, de una enfermedad, de una situación delicada. Y que aquí cada ciudadano infectado es un vector. No hay que eliminarlo, hay que protegerlo, pero hay que separarlo de las personas que están sanas. En la familia, en la comunidad, en el barrio, esas personas tienen que ser separadas, protegidas, que se le ofrezcan todas las atenciones posibles, todo el cuidado posible, pero que no se lleve a un estadio deportivo, sino que se le lleve a un centro en donde tenga cuidado, resguardo, atención, calor, orientación, porque me parece que está faltando la estrategia nacional para enfrentar el COVID-19. Lo que anunció el presidente son paliativos. Paliativos para las personas que necesitan alimentarse y que requieren de un salario y que tienen que cumplir con unos compromisos. Pero ¿dónde está el epidemiólogo del Estado Dominicano y cuál es la medida que está recomendando? Es decir, estamos viviendo todos juntos. Hoy estamos viendo la fotografía que publica Diario Libre en su portada del Mercado Nuevo. Dice, en el Mercado Nuevo no se han enterado del COVID-19. Seguimos en una situación de mezclarnos, infectados y sanos, y obviamente el que sale afectado es el que está sano. Entonces, una comunidad en donde viven mezclados los infectados con los no infectados, lo que vamos es a sumar, y hemos visto todos los esquemas que hay de contagio. Definitivamente, un solo contagiado tiene capacidad para contagiar a una comunidad completa. Lamentablemente, la estrategia del Estado Dominicano o de la comisión de alto nivel, porque no le vamos a atribuir eso al presidente de la República. El presidente de la República puede ser el vocero, pero ¿dónde están los estrategas de salud del Poder Ejecutivo o del Estado Dominicano para llevar a los ciudadanos, a la sociedad civil, a las iglesias, a los centros de salud del sector privado, a los médicos que estaban pensionados y están siendo incorporados? ¿Qué lo vamos a poner a hacer? ¿Atender enfermos? Vamos a ponerlos a detectar dónde están las personas infectadas. El gran déficit, Héctor, de nuestro país es que no estamos atendiendo a las personas que tienen el virus y que están diciendo, tengo una semana con el virus y nadie me ha podido hacer el test y determinar que yo me estoy aislando individualmente, pero pues yo sé que lo tengo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer, Héctor? Esa es mi pregunta. Sigue siendo, y la voy a seguir reiterando. Tú que eres médico. Hay muchas personas que conozco, incluso una pariente, que está en lista de espera en el sector privado para hacerse la evaluación. Considero que el limitar el servicio gratuito de evaluación a personas a partir de los 59 años es una exclusión peligrosa porque nos deja una alta población sin diagnóstico definitivo sobre el virus, y entonces esto pudiera ser una población contaminada y contaminante. Es decir, sigue habiendo un bache en la planificación, en la Estrategia Nacional para el Afrontamiento del COVID-19. Hay otra cosa, Fausto, a nivel de comunicación. El presidente fue muy solo, muy él, en la presentación de estos paliativos. Dijo 180 veces, yo, mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno. Conversando con un doctor anoche después del discurso, decía, Héctor, pero esto parece un discurso de campaña. Es decir, tiene la peligrosidad,
el discurso, de ser muy parcial y de reflejar una intención política electorera. Todos esos aumentos de las tarjetas, de donar, tienen un carácter político. Y no es que no deba tener un carácter político, pero no tan partidarista o tan parcializado. Esto no es un asunto, como hemos dicho, de estrategia del presidente, de estrategia del gobierno. Es una estrategia de todos y es una estrategia que debe beneficiar a todos y debe ser del Estado y no del gobierno. Me preocupa, tal como a ti, la ausencia de la ponderación del elemento sanitario. Y vuelvo a decir, por Dios, como decía el presidente, por Dios, por favor, le digo lo mismo, no aparece en su comunicación, en su discurso, una preocupación por la salud mental, y esto no es una necedad de un psicólogo, no, es que el trauma psicológico va paralelo y en tal virtud también necesita una atención prioritaria en el Programa Nacional de Salud, que no lo veo. Finalmente, en este punto, no veo una organización local, una organización regional para estudiar, ponderar, analizar los brotes del virus en localidades determinadas. Y finalmente, me indignó ver ayer en Diario Libre, primera plana, comandos militares, sin, como habíamos dicho, ministro de Salud, ni lo diga ni lo haga, no militarice a San Francisco de Macorís como si estuviéramos en China. Esto no es China. La democracia y las libertades no pueden ser violentadas aún en tiempo de crisis. Bien, vamos a hacer una pausa, Héctor, en este diálogo sobre la situación al día de hoy del virus COVID-19. En un momento retornamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Héctor, ¿qué podemos hacer para, en una situación de reclusión de todo el mundo, de cuarentena, invitar a los ciudadanos a participar de la solución? Yo creo que el confinamiento simplemente es una parte de la solución. Quédate en casa es una consigna del gobierno. El presidente lo dijo anoche. Ahora bien, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer algo más para que el país salga adelante de esto? Nosotros entendemos que con la parte de comunicación estamos cumpliendo con nuestra labor, ese es nuestro rol como medio de comunicación y estamos diciendo lo que entendemos podemos hacer. Pero usted en su comunidad, la ama de casa, el sacerdote, el empresario, el empleador, ¿qué tú sugieres que hagamos? En este momento, parte de la ssolución a estos problemas de los cuales vamos a ir aprendiendo diariamente es la seguridad y la tranquilidad. En cuanto a las personas que fueron despedidas de sus trabajos, esas personas se llevaron su inquietud a su casa. Entonces, retroactivamente hay que estudiar el impacto de esas medidas de despido del trabajo en las personas. Volvemos a encontrar la ausencia de estructuras para darle seguimiento a ese tema. Segundo, yo no noto que haya una evaluación de la situación a nivel nacional ni a nivel local. No se ve la evaluación porque la evaluación dejaría un aprendizaje y una revisión de estrategias. Hay que establecer, tal como tú lo decías, una definición entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Sobre esas medidas hay que seguir insistiendo y decir, hágase bien la cuarentena, hágase bien el distanciamiento y hágase bien el aislamiento. Esto necesita una labor pedagógica, porque indudablemente tienen un efecto preventivo importante, eso no se puede negar. Entonces, hay escasez de educación, eso lo decía el doctor Núñez también anoche. Hay que educar para que estas medidas sean puestas en práctica. En cuanto a cada uno de estas alternativas de aislamiento,
confinamiento y cuarentena paralelamente al diseño sanitario que hay que reforzar. ¿Qué pasa con una persona que no puede ser llevada a un hospital y está contaminada en su casa? Bueno, debe haber un protocolo y una política para tratar dentro del hogar a todas estas personas. Debe haber un protocolo y por favor los protocolos hay que exhibirlos, hay que enseñárselos a la gente. Quiero referirme específicamente y brevemente a la situación de cuarentena. La cuarentena sin un protocolo que atienda la parte física y la parte psicológica es acostar a la persona en una cama con todas sus angustias y todas sus preocupaciones. Necesita de una red social de apoyo para que la persona salga aparentemente curada y no salga loca, no salga neurótica después de este entrenamiento, de este virus o de esta situación pandémica. Es decir, entonces lo que quiero hacer es destacar la necesidad de crear un protocolo para las personas que están en cuarentena. La cuarentena, como decía un médico, y yo estoy de acuerdo, no son 40 días, son 14 días que usted va a estar recluido en una reclusión apartado o en una reclusión. La cuarentena es para las personas que tienen el virus. Entonces, estas personas necesitan aliento, información de su estado, de su evolución, y paralelamente, de una manera organizada, hay que hacerles saber a sus familiares, por esto necesitamos un control, un centro de información, y como son los casos de cuarentena, todavía no llegan a miles, podemos tener un control de comunicación directa con los pacientes. Hay que ordenar las reacciones y hay que proporcionar en cuarentena asistencia psicológica. Así lo están haciendo todos los países. Esto no es una necesidad de un psicólogo angustiado porque ve ausente la asistencia psicológica en los centros de aislamiento. ¿Qué más podemos Héctor, nosotros hacer? Hay países Sí, que han tomado decisiones, países que podemos verlo y podemos decir, bueno, este es un ejemplo en el que yo puedo basar o sustentar las medidas nuestras. Esos países, eh, algunos en América Latina, otros con condiciones y culturas distintas, porque aquí el tema cultural es fundamental. Los coreanos tal vez no nos sirvan mucho en términos de su cultura, de su disciplina, de su obediencia a la orden de un gobierno, por ejemplo. Pero Corea hizo una actividad que todo el mundo está diciendo es la parte, digamos, más correcta. Algunos países europeos le están pidiendo apoyo a Corea en este momento. Nosotros, en el Caribe, en República Dominicana, ¿hacia dónde debemos mirar? Estamos viendo cómo va creciendo el número de personas sí, en República Dominicana. Tenemos hasta ahora admitido por las autoridades 392 casos de personas que han sido afectadas o infectadas y 10 personas que han fallecido. Hay reclusión o aislamiento hospitalario y hay reclusión o aislamiento hogareño. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué tú piensas que sí, debemos hacer? sí. Cuando vemos las cifras también llevan una consecuencia un poco tétrica. Son vectores contaminados y contaminantes. Entonces, en torno a los contaminados y contaminantes, hay que crear una red de protección, ya sea para los que están en la situación hospitalaria o en la situación domiciliaria. Entonces, esas medidas a observar tienen que ser transmitidas y enseñadas a los familiares y a las mismas personas que están en situación de observación o que ya están infectadas, para que ellas administren su situación de tal manera que no contaminen a los que todavía no están contaminados. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Aprender en este momento de una manera acelerada. Yo proponía una estructura de análisis en el Ministerio de Salud que analice, tal como tú lo has hecho, las experiencias exitosas. Pero yendo al modelo nuestro, al modelo dominicano, de una manera urgente. Hay que hasta donde se pueda controlar
la situación emocional y la situación clínica de los infectados y de las personas aisladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que educar y educar de manera permanente. Y esto debe responder a una estrategia pedagógica para la prevención del contagio. ¿Qué podemos nosotros Héctor, ¿a hacer qué como se debe? dominicanos? Sí. ¿A qué se debe, Héctor, que el presidente anoche no haya aceptado la colaboración de los líderes políticos Luis Abinader y Leonel Fernández? Ni siquiera se refirió a ese tema específicamente, ni aceptó que pudo haberlo hecho, la colaboración de un gobierno de unidad nacional integrando agentes profesionales de la oposición que pueden colaborar con el gobierno. El gobierno solo puede manejar esta situación. Definitivamente el gobierno no puede, ni debe, porque por ser coherente. Por un lado, le está pidiendo a la población que piense como nación, que por favor, por el bienestar de la nación. Por otro lado, no busca una estructura que integre a todos los elementos de la nación y del Estado. Esto es, como decía un amigo ayer, lo que le da un tinte eminentemente político. Se da la impresión de que el señor presidente quiere conservar un protagonismo partidario. Sigo hablando mientras busco, ya estoy de nuevo. Obviamente, este es un mal que se va repitiendo y yo lo advertí desde nuestra primera entrevista. Esto no es un asunto del presidente y de su partido. Esto no es un asunto del gobierno. Mientras permanezca así, esto es un elemento que crea ruido y se convierte en un elemento que frena la efectividad de todas las medidas nacionales e internacionales. Porque aquí hay medidas que no solamente son producto de una consideración nacional o de una consideración local o de una consideración gubernamental. Aquí hay otros organismos como la OPS, la OMS, que universalizan el problema y universalizan la solución. A mí se me hace una insensatez y un egoísmo político innecesario el que el señor presidente insista o obvie la necesaria participación de los demás. Creo que el llamado de la oposición a integrarse es un deber. Ahí no hay opción. Integrar, como decía Finjus, a un equipo que controle el dinero, que controle la inversión, eso no es una opción, eso es un deber. ¿Por qué? El gobierno, en su participación parcial, necesita adquirir credibilidad. Y nosotros, el pueblo, piensa, las universidades, los ciudadanos, los partidos, pensamos y estamos analizando las medidas y las actitudes del señor presidente y de su gobierno. Que escuche las reacciones, que escuche las reacciones, que escuche los análisis y que cambie esa conducta. Mientras el gobierno siga apropiándose o quiera apropiarse el éxito o el impacto de las obligadas medidas que debe tomar el Estado, esto les reduce mucho impacto porque este gobierno, sin politizar la situación, ha perdido mucha credibilidad propia del juego democrático que produce bajas y altas en los partidos políticos. Entonces, lo que quiero decir es que debe haber una política de la política para hacer posible la integración de todas las personas. Hay que bajar las banderas partidarias y yo no veo esa actitud ni en el gobierno ni en sus voceros. Tienen que cambiarla. Adelante. Ahora no te estoy oyendo. Bien, Héctor, hemos tenido y todos tenemos que salir cada uno de nuestras casas al supermercado, al mercado, a buscar alimentación, a hacer algún tipo de gestión necesaria, imprescindible, que no podemos posponer. ¿Qué has encontrado tú cuando has salido a la calle? Mira, la calle es un laboratorio. Hay que escuchar a las personas, hay que ver sus reacciones y sus consideraciones. Ayer fui a 2 supermercados y te cuento rápidamente. Me encontré
con un gran amigo mío, el doctor Nanfi, que es un gran comunicador, y me dijo, estoy viendo a Acento, te estoy viendo a ti, te estoy viendo a Fausto. Qué bueno que están tratando este tema de la salud mental. Segundo reporte, me encontré con 2 militares, y voy a decir los nombres porque lo están haciendo excelentemente. Me encontré con el coronel Mesina del Ejército o de la Armada, que está trabajando en el control de la situación en Villamella. Y este señor me dio una cátedra de cómo atender cívicamente, respetando a los ciudadanos, la situación de emergencia. Segundo caso, el segundo teniente Comas de la policía. Yo los abordé, le pregunté cómo estaba la situación por sus zonas. Y este joven oficial de la policía, segundo teniente, lo leo por las rayas que tienen, y me dijo, mire, nosotros estamos respetando la normativa de la dirección de la policía, pero ¿sabe cómo manejamos esto del toque de queda? Son prácticamente jóvenes, entonces los detenemos, los instruimos, los educamos y después los llevamos en nuestros carros a sus casas. Me pareció como una estrategia posible. En cuanto a lo del supermercado, aquí sí quiero que me des 2 minutos para analizar la situación. Se me ocurrió, obviamente, con la debida discreción y respeto a la institución, porque yo era un cliente o un observador, hice una encuesta como de 15 cajeras, madres, mujeres, damas que se cansan, y les pregunté a qué hora estaban saliendo, y me dijeron que en la tarde. Esto crea un problema con dificultad para el transporte y el toque de queda. Y yo le pregunté, ¿el supermercado le está dando alguna facilidad para que ustedes adquieran alimentos? Como en Estados Unidos y en Colombia, algunas empresas están regalando alimentos. En segundo lugar, otras están vendiendo con un gran descuento, un descuento considerable o hasta más considerable. Pero lo más preocupante es el horario, que si hay un toque de queda y que si hay para las demás instituciones una normativa de trabajar hasta mediodía, casi el 100%, Fausto me decía, ojalá que nosotros pudiéramos acogernos al horario de trabajar hasta la 1. Y se dice, bueno, y las personas tienen que adquirir alimentos, que lo adquieran a esa hora. Hay mucha intranquilidad. Hay que tener presente que estas mujeres son madres de familia, son esposas, y mientras están trabajando, están dejando su hogar solo. Quiero entonces concluir con esto. Supermercados, por favor, apliquen su responsabilidad social corporativa. Apliquen el mandato de su corazón. Hay supermercados con mucha sensibilidad social, no voy a decir los nombres. Hay supermercados cuyos ejecutivos tienen mucho sentido de misericordia. También estas personas que están trabajando muchísimo se cansan y sobre todo sienten una gran pena de ver que los demás llevan alimento para sus familias y que ellas no pueden llevarlo. Ojalá los supermercados, estos con respeto, puedan trabajar lo del horario y puedan trabajar lo de dotación de alimentos a sus empleados y empleadas. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ojalá te escuchen, porque algunos de estos centros lo que han estado haciendo es aumentando los precios y aprovechando esta situación en la que nos encontramos deliberadamente. Una actitud irresponsable, agiotista, condenable, que no podemos de ninguna manera aceptar ni considerar que quien dirige un supermercado de eso y aumenta los precios, como lo han hecho, de 99 pesos la libra de limón, llevarla a 130 pesos, como nosotros hemos podido comprobar, en apenas 5 días, y luego ir a la iglesia a darse golpes en el pecho y a pedir perdón. No tienen perdón, definitivamente. Bueno, son gente irresponsable. Sí, la señorita Castillo de Proconsumidor, que despierte y asista ella misma a los supermercados a ver este fenómeno anticristiano. Lo están haciendo, pero que lo hagan en Castillo. Sí, pero que lo hagan con más insistencia. Pero como tú dices, en este momento los supermercados tienen que ser responsables
pensar en su gente y estudiar el tema del horario. Les proponemos con respeto que trabajen hasta la 1, para que estas personas vayan también a darle tranquilidad a sus familias. Bien. Héctor, muchas gracias por el acompañamiento en este día. Vamos ahora a escuchar, a dar seguimiento a la rueda de prensa del ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que es Lo Cotidiano, es un programa que a esta hora él comienza su reporte de los casos de COVID y el tratamiento que está haciendo el gobierno y el Ministerio de Salud a los casos que se reportan. Muchas gracias, Héctor Rodríguez Cruz, compañero, amigo, psicólogo clínico, por acompañarnos en esta situación de cuarentena. Hasta luego. Nos vemos mañana. Bien.